La venganza de los oprimidos. En una pequeña ciudad industrial, en medio de humeantes fábricas y calles grises, se alzaba un enorme edificio corporativo conocido como Industrias Titan. Su dueño, el multimillonario y despiadado empresario Eduardo Márquez, era famoso por su avaricia y crueldad. Los trabajadores de la planta principal llevaban años soportando sus abusos, jornadas interminables, salarios miserables, condiciones inseguras y un ambiente laboral cargado de miedo. Eduardo no solo ignoraba las quejas de sus empleados, sino que también se regodeaba en su poder. Solía decirles durante las reuniones semanales, si no les gusta cómo trabajo pueden irse, siempre habrá otros dispuestos a ocupar su lugar. Pero lo que él no sabía, era que entre sus empleados, había quienes ya estaban planeando algo grande. El comienzo de la rebelión, todo empezó con un grupo de 5 trabajadores clave: Marta, la ingeniera jefa; Carlos, el veterano operador de máquinas; Sofía, la contadora que conocía cada rincón financiero de la empresa; Luis, el joven técnico informático; y Ramón, el sindicalista apasionado. Cansados de la explotación, decidieron tomar cartas en el asunto. Una noche, después de un turno especialmente agotador, se reunieron en secreto en el sótano de la casa de Marta. Allí, bajo la luz parpadeante de una lámpara vieja, trazaron un plan audaz para derrocar a Eduardo y exponer sus crímenes ante el mundo. «Este hombre nos ha robado nuestra dignidad», dijo Ramón, golpeando la mesa con furia. «Pero vamos a hacer que pague por todo». Luis levantó una mano para calmarlo. «No podemos simplemente enfrentarnos a él directamente. Necesitamos pruebas irrefutables de sus ilegalidades. Y ahí es donde entra mi parte del plan». Hackeando al jefe. Durante semanas, Luis trabajó incansablemente desde su modesto apartamento, infiltrándose en los sistemas de seguridad y bases de datos de Industrias Titan. Utilizando programas avanzados y técnicas de hacking aprendidas en Internet, logró acceder a archivos confidenciales que revelaban fraudes fiscales masivos, sobornos a funcionarios gubernamentales y registros falsificados de accidentes laborales encubiertos. Mientras tanto, Sofía revisaba meticulosamente los libros contables de la empresa, buscando discrepancias que pudieran respaldar las evidencias digitales obtenidas por Luis. Descubrió que Eduardo había estado desviando millones de dólares a cuentas offshore, mientras fingía pérdidas económicas para justificar recortes salariales. «Esto es oro», murmuró Sofía, mostrándole los documentos a Marta. «Con esto, podemos hundirlo». El gran espectáculo, pero el equipo sabía que solo tener pruebas no bastaría. Eduardo era demasiado poderoso y tenía contactos en altos niveles. Para asegurarse de que nadie pudiera ignorar la verdad, decidieron organizar un evento público espectacular. El día elegido fue el aniversario de Industrias Titan, cuando Eduardo iba a dar un discurso frente a cientos de empleados, inversionistas y medios de comunicación. El escenario estaba montado dentro del propio edificio corporativo, decorado con luces brillantes y pantallas gigantes. Cuando llegó el momento, Eduardo subió al podio vestido impecablemente, listo para presumir sus éxitos. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, las pantallas detrás de él se apagaron repentinamente. Un segundo después, apareció un video preparado por el equipo rebelde. El video mostraba imágenes impactantes, trabajadores heridos en accidentes laborales ocultados, testimonios de empleados que habían sido despedidos injustamente, extractos bancarios que demostraban el lavado de dinero, y grabaciones secretas de Eduardo insultando y amenazando a sus empleados. La sala quedó en completo silencio, excepto por algunos jadeos y murmullos de asombro. Eduardo palideció al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Intentó detener la transmisión, pero Luis había bloqueado todos los controles remotamente. El caos estalló cuando periodistas comenzaron a bombardearlo con preguntas, y los empleados presentes comenzaron a gritar consignas en su contra. El golpe final, justo cuando parecía que todo estaba perdido para Eduardo, Marta tomó el micrófono. Con voz firme y llena de determinación, declaró: «Hoy, estamos aquí para decir basta. Este hombre ha destruido vidas en nombre de su codicia, pero juntos, hemos decidido que ya no más. Exigimos justicia, transparencia y respeto. Y si este sistema no nos protege, entonces nosotros mismos nos protegeremos». La multitud estalló en aplausos y vítores. Algunos empleados incluso comenzaron a corear: «¡Fuera Eduardo! ¡Fuera Eduardo!». Horas más tarde, mientras la policía llegaba para arrestar a Eduardo por fraude y abuso de poder, el equipo rebelde celebraba su victoria en un pequeño bar cercano. Sabían que aún había mucho trabajo por hacer para reconstruir la empresa
y garantizar mejores condiciones para todos, pero por primera vez en años, sentían esperanza. Epílogo. Meses después, Industrias Titan fue reestructurada bajo la dirección de un consejo formado por representantes de los trabajadores. Las políticas cambiaron drásticamente. Mejores salarios, horarios justos y programas de bienestar para los empleados. Marta fue nombrada nueva directora ejecutiva, y aunque ella nunca buscó el poder, aceptó el cargo con la promesa de liderar con integridad. En cuanto a Eduardo, pasó varios años tras las rejas, convirtiéndose en un ejemplo de lo que sucede cuando el ego y la ambición ciegan a alguien. Su historia sirvió como advertencia para otros empresarios corruptos. Y así, los trabajadores de Industrias Titan demostraron que, incluso frente a la opresión más brutal, la unidad y la valentía siempre pueden triunfar. La venganza de los oprimidos, el legado. Capítulo 1. Las consecuencias del caos. Aunque Eduardo Márquez había sido encarcelado, y su imperio desmantelado, las repercusiones de su caída no se detuvieron ahí. Los medios de comunicación nacionales e internacionales no dejaban de hablar del escándalo. Las imágenes del video filtrado seguían circulando en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para trabajadores oprimidos en todo el mundo. Sin embargo, la lucha dentro de Industrias Titan no terminó con la victoria inicial. La empresa estaba ahora bajo la dirección de Marta y el Consejo de Trabajadores, pero enfrentaba enormes desafíos. Los inversionistas tradicionales, temerosos de asociarse con una compañía manchada, comenzaron a retirar sus fondos. Además, antiguos aliados de Eduardo, quienes habían sobrevivido al escándalo, conspiraban desde las sombras para recuperar el control. Uno de esos aliados era Diego Salgado, un abogado astuto y ambicioso que había sido socio de confianza de Eduardo durante años. Diego no solo quería vengarse por la humillación pública de su mentor, sino también aprovecharse del vacío de poder para tomar el control de Industrias Titan. Sabía que para lograrlo, necesitaba desacreditar a Marta y al Consejo Rebelde. Capítulo 2. La amenaza invisible. Diego comenzó su campaña de sabotaje con sutileza. Utilizando contactos en el gobierno y en empresas competidoras, sembró rumores sobre supuestas irregularidades financieras dentro de Industrias Titan. Afirmaba que el nuevo liderazgo estaba malgastando recursos y poniendo en peligro la viabilidad de la empresa. También contrató a hackers para infiltrarse en los sistemas de la fábrica y manipular datos clave, creando caos operativo. Pronto, los empleados comenzaron a notar problemas. Máquinas fallaban sin razón aparente, retrasando la producción. Los salarios tardaban más de lo habitual en llegar, generando descontento entre los trabajadores. Algunos incluso empezaron a cuestionar si Marta y el consejo eran realmente mejores que Eduardo. Esto no puede ser una coincidencia, dijo Carlos una noche, mientras el equipo rebelde se reunía nuevamente en el sótano de Marta. Alguien está jugando sucio. Luis asintió, con expresión sombría. He estado monitoreando nuestros sistemas. Hay actividad extraña. Creo que alguien nos está atacando desde adentro. Sofía intervino, mostrando documentos que había encontrado. Y hay algo más. He detectado transferencias sospechosas en nuestras cuentas bancarias. Alguien está desviando fondos, y creo que sé quién es. Todos miraron a Sofía expectantes. Ella tragó saliva antes de pronunciar el nombre. Diego Salgado. Capítulo 3. La contraofensiva. El equipo sabía que no podían permitir que Diego destruyera todo lo que habían logrado. Decidieron contraatacar, pero esta vez con un plan aún más audaz y espectacular. Primero, Luis mejoró las defensas informáticas de la empresa, bloqueando cualquier intento de intrusión futura. Luego, utilizando las mismas técnicas que había empleado contra Eduardo, rastreó las transacciones fraudulentas hasta una cuenta offshore vinculada a Diego. Con estas pruebas en mano, el equipo decidió exponerlo públicamente. Pero no querían simplemente revelar las pruebas, querían hacerlo de manera que nadie pudiera ignorarlo. Así que organizaron un evento masivo en la plaza central de la ciudad, donde miles de personas solían reunirse para protestas y celebraciones. Invitaron a periodistas, activistas laborales y líderes comunitarios. El día del evento, la plaza estaba abarrotada. Marta subió al escenario, acompañada por Carlos, Sofía, Luis y Ramón. Con micrófono en mano, declaró: «Hoy estamos aquí para defender no solo nuestra empresa, sino también la justicia. Hemos descubierto que alguien está tratando de destruir lo que construimos juntos. Pero no vamos a permitirlo. Vamos a mostrarle al mundo quién está detrás de esto». En ese momento, las pantallas gigantes colocadas alrededor de la plaza se iluminaron con evidencias irrefutables. Registros de las transferencias fraudulentas,
correos electrónicos comprometedores y grabaciones secretas de Diego conspirando contra el consejo. La multitud estalló en gritos de indignación. Al mismo tiempo, drones equipados con cámaras sobrevolaron la mansión de Diego, transmitiendo imágenes en vivo de su lujosa vida mientras los trabajadores sufrían. Era imposible negar su culpabilidad. Capítulo 4. El juicio final. La exposición pública fue devastadora para Diego. En cuestión de horas, la policía allanó su residencia y confiscó documentos incriminatorios. Fue arrestado y acusado de fraude, conspiración y obstrucción a la justicia. Sus conexiones políticas y empresariales, avergonzadas por la publicidad negativa, lo abandonaron rápidamente. Mientras tanto, Industrias Titan comenzó a recuperarse. Inspirados por la valentía de Marta y su equipo, otros trabajadores de empresas cercanas comenzaron a organizarse, exigiendo mejores condiciones laborales. El movimiento se extendió como un incendio, dando lugar a una nueva era de solidaridad y justicia social. Capítulo 5. Un nuevo comienzo. Con Diego fuera de juego, y la reputación de Industrias Titan restaurada, Marta tomó una decisión sorprendente. Anunció que renunciaría como directora ejecutiva para dedicarse a crear una organización sin fines de lucro, destinada a proteger los derechos de los trabajadores en todo el país. Mi misión siempre ha sido luchar por la justicia, dijo en su discurso de despedida. Y aunque he aprendido mucho dirigiendo esta empresa, sé que mi verdadero propósito está en ayudar a otros a encontrar su voz. El consejo eligió a Sofía como la nueva directora ejecutiva, quien prometió continuar el legado de transparencia y equidad. Bajo su liderazgo, Industrias Titan se convirtió en un modelo global de responsabilidad corporativa. Epílogo. El símbolo de la resistencia. Años después, el edificio de Industrias Titan fue transformado en un museo dedicado a la lucha por los derechos laborales. En su entrada, una estatua de bronce representaba a Marta y su equipo, rodeados de trabajadores levantando puños en señal de unidad. La historia de su rebelión inspiró a generaciones enteras. En cada rincón del mundo, cuando alguien enfrentaba la injusticia, recordaba las palabras de Marta. Juntos, siempre podemos triunfar. Y así, lo que comenzó como una pequeña chispa de resistencia, se convirtió en un faro de esperanza para millones. La venganza de los oprimidos. El legado, la nueva amenaza. Capítulo 6. Sombras del pasado. Aunque Industrias Titan prosperaba bajo el liderazgo de Sofía y el Consejo de Trabajadores, la paz duró poco. Un día, mientras revisaban informes financieros en la sala de juntas, Luis notó algo extraño. Pequeñas transferencias irregulares comenzaron a aparecer nuevamente en las cuentas de la empresa. Al principio, eran insignificantes, pero pronto se volvieron más frecuentes y complejas. Esto no es un error humano, dijo Luis, frunciendo el ceño mientras analizaba los datos en su computadora. Alguien está usando inteligencia artificial para ocultar estas transacciones. El equipo se reunió de inmediato. Marta, aunque ya no era directora ejecutiva, seguía siendo una figura clave en la organización. Su experiencia y sabiduría eran invaluables. ¿Quién podría estar detrás de esto?, preguntó Ramón, preocupado. Diego está tras las rejas, y Eduardo. Bueno, él no tiene influencia desde la cárcel. Marta cruzó los brazos, pensativa. Tal vez no sea alguien que conocemos. Tal vez sea alguien nuevo, alguien que aprendió de los errores de Diego y Eduardo. Capítulo 7. El fantasma digital. Luis profundizó en la investigación y descubrió algo escalofriante. Las intrusiones no provenían de una sola persona, sino de una red global de hackers conocida como La Sombra. Este grupo operaba en las sombras, manipulando corporaciones y gobiernos para su propio beneficio. Su líder, un misterioso individuo conocido solo como el Arquitecto, era famoso por su habilidad para infiltrarse en sistemas impenetrables. Pero lo más alarmante fue lo que Luis encontró al rastrear las actividades de La Sombra. Estaban interesados en Industrias Titan porque la consideraban un símbolo de resistencia laboral. Querían destruirlo para enviar un mensaje claro al mundo. Nadie podía desafiar el poder de las grandes corporaciones sin enfrentar consecuencias devastadoras. Esto va más allá de nosotros, dijo Marta, con voz grave. Si permitimos que La Sombra nos derrote, otros trabajadores en todo el mundo perderán la esperanza. El equipo decidió actuar rápidamente. Sabían que no podían enfrentarse a La Sombra solos. Necesitaban aliados. Capítulo 8. La coalición global. Marta viajó por todo el mundo, buscando apoyo entre sindicatos, activistas y expertos en ciberseguridad. Pronto, formó una coalición internacional llamada Frente de Luz, dedicada a combatir a La Sombra.
Entre los miembros destacados estaba Elena Torres, una ex agente de inteligencia especializada en ciberdelincuencia, y Amir Khan, un ingeniero de software que había trabajado para empresas tecnológicas antes de unirse al movimiento obrero. Juntos, desarrollaron un plan audaz: infiltrarse en la red de la sombra y exponer al arquitecto ante el mundo, pero hacerlo requeriría riesgos extremos. Capítulo 9. La infiltración. Luis y Amir diseñaron un programa avanzado capaz de rastrear las señales digitales de la sombra. Utilizando servidores falsos y redes cifradas, lograron identificar uno de sus nodos principales en una ciudad portuaria remota. Carlos y Ramón lideraron un equipo de trabajadores voluntarios para infiltrarse físicamente en el lugar. Disfrazados como empleados de mantenimiento, instalaron dispositivos de vigilancia dentro del edificio donde la sombra operaba. Durante semanas, recopilaron información crucial. Descubrieron que el arquitecto no era una persona, sino una inteligencia artificial creada por un genio tecnológico llamado Víctor Novikov. Víctor había perdido su fortuna durante una crisis financiera causada por corporaciones corruptas, y decidió vengarse destruyendo cualquier movimiento que amenazara el poder establecido. Capítulo 10. El enfrentamiento final. Con toda la información reunida, el Frente de Luz organizó una ofensiva final. Utilizando un virus informático diseñado por Luis y Amir, lograron desactivar temporalmente los sistemas de la sombra. Al mismo tiempo, Marta y Elena organizaron una conferencia mundial transmitida en vivo, donde expusieron los crímenes de Víctor y su creación. Víctor intentó contraatacar, lanzando ataques masivos contra infraestructuras críticas, incluidas plantas eléctricas y hospitales. Pero el Frente de Luz había anticipado este movimiento y trabajó junto a gobiernos y empresas para mitigar el daño. En un momento dramático, Marta confrontó a Víctor a través de una videollamada pirateada. «Tu dolor es real», le dijo, con calma pero firmeza, «pero tu venganza solo está lastimando a inocentes. Únete a nosotros, y convierte tu genio en algo positivo». Después de un largo silencio, Víctor accedió a rendirse. Reconoció que su lucha había perdido sentido, y prometió usar sus habilidades para ayudar a los demás. Capítulo 11. Una nueva era. Con la sombra derrotada, Industrias Titan y el Frente de Luz consolidaron su posición como defensores globales de los derechos laborales. Víctor se unió al equipo, trabajando en proyectos para proteger a las empresas de futuros ataques cibernéticos. Marta continuó expandiendo su organización sin fines de lucro, inspirando a millones con su historia. Sofía lideró Industrias Titan hacia nuevas alturas, implementando tecnologías sostenibles y prácticas éticas. El legado de la rebelión original vivió para siempre, recordando al mundo que incluso frente a las mayores adversidades, la unidad y la justicia pueden prevalecer.